Buenas tardes, alumnos. Vamos a iniciar con la clase número 6 de la materia Contabilidad 2. El tema de la clase es Introducción a la Contabilidad General. Bueno, vamos a ver la definición de contabilidad. La contabilidad, pues, como ya sabemos, es una disciplina que se encarga de estudiar, medir y analizar el patrimonio y la situación económica y financiera de una entidad. Esto con el objetivo de facilitar la toma de decisiones. ¿Y cuáles son los objetivos que tiene la contabilidad? Primero que nada, pues es proveer información útil para la toma de decisiones económicas, tanto internas como externas en la organización. ¿Ok? Hablando del término contabilidad financiera, también podemos referirnos a que es la gestión y registro de las actividades monetarias de una empresa. ¿Qué quiere decir esto? Las finanzas, pues son todas las actividades que se relacionan con el dinero, ¿ok? Entonces aquí la contabilidad es el control y registro de todas estas actividades que realiza la empresa. Por lo tanto, la contabilidad financiera es el registro y control adecuado de las actividades económicas de una entidad. Pero ¿para qué utilizamos la contabilidad financiera? Pues aquí, gracias a la contabilidad financiera, podemos recolectar, clasificar, registrar y detallar la información de los movimientos económicos de una empresa. ¿Ok? La importancia de llevar una buena contabilidad en la empresa, pues se debe a que a través de estos registros, pues vas a tener un registro histórico y cuantificable de los movimientos económicos que realiza la entidad en diversos tiempos, ¿ok? Además, pues que nos sirve para identificar cuál de estos, pues, afectan las transacciones de la empresa y pues cuáles la favorecen, ¿ok? Todo esto pues es primordial cuando la empresa, por ejemplo, recibe una inversión de terceros. ¿Por qué? Porque pues van a necesitar ver el historial de cada movimiento económico para poder realizar dicha inversión, ¿ok? El objetivo principal de llevar una contabilidad financiera adecuada pues es elaborar información contable dispuesta para ser verificada por externos. Por lo general, todos estos datos que vamos a obtener eh, son regulados externamente por entes como el Estado u otras empresas. Por eso se deben de tener bien definidos y registrados sus gastos, los costos, lo cual permitirá tener registros limpios y claros a la hora de una auditoría. ¿Ok? Vamos a continuar con la siguiente diapositiva, que nos habla eh, acerca de los usuarios de la información contable. ¿Cuáles usuarios tienen acceso a esta información? Pues los internos y externos. ¿Cuáles son los internos? Aquí estamos hablando de los directivos, de los gerentes y de los empleados. Por ejemplo, en el caso de los directivos, para eso hacen juntas anuales, juntas de consejo, porque es importante hacer una comparación entre, entre la contabilidad de diferentes periodos, ¿ok? Recuerden que es importante para identificar pues todas las transacciones y actividades que afectan y favorecen a la empresa. ¿Ok? En caso de los usuarios de la información contable externos, estos son, por ejemplo, los inversionistas, entidades gubernamentales, clientes y pues público en general.
Vimos el ejemplo de los inversionistas. Los inversionistas, ¿para qué van a querer tener este acceso? Obviamente ellos tienen que hacer un estudio concreto, pues para decidir si el dinero que se va a invertir, ¿ok? En caso de entidades, por ejemplo, el banco también puede tener acceso a esta información para el caso de algún préstamo, entre, entre otros, entre otras cosas, ¿ok? Bueno, vamos a continuar. Como ya lo hemos estado viendo, la contabilidad es crucial para el éxito de cualquier organización, ya que proporciona una base sólida para la toma de decisiones estratégicas, ¿ok? Entonces, aquí en esta diapositiva vamos a retomar que pues la contabilidad, los usuarios que tienen acceso a estas fuentes contables, pues pueden ser internos y externos. Ya vimos el caso de los internos, que son los directivos, los gerentes y los empleados. Y en el caso de los externos, pues pueden ser los inversionistas, entidades gubernamentales, clientes y pues en sí el público en general. ¿Ok? Vamos a continuar con la siguiente diapositiva que nos habla acerca de los principios y las normas contables. ¿Cuáles son estos? Los principios contables básicos. Vamos a ver primero qué son los principios contables. Los principios contables, pues, hace referencia a una serie de normas básicas que deben respetarse para que las cuentas muestren una imagen totalmente fiel al patrimonio, ¿ok? Las finanzas y los resultados de la empresa. Entonces, ¿a qué hacemos referencia con principios contables? Son una serie de normas básicas, ¿ok? Aquí los principales los principios contables básicos son, por ejemplo, la entidad contable, el ente económico, el periodo contable, la moneda de medición utilizada, el devengado, la continuidad y la prudencia. ¿Ok? Bueno, pues como lo vimos, los principios contables están estipulados rigurosamente en la primer parte del plan contable, ¿ok? La primer parte del plan contable hace referencia al marco conceptual de contabilidad, ¿ok? Esta es una de las muchas normativas contables que es muy importante, ya que está reflejada en el Código de Comercio y restante legislación mercantil. ¿Ok? Pues como lo hemos estado viendo, los principios contables afectan la confección de los estados financieros. ¿Y esto por qué? Porque son aquellos datos que muestran todo lo que posee, todo lo que se debe, todos los gastos que se han realizado, los ingresos, tan, también nos habla sobre los beneficios y pérdida a lo largo de los años, ¿ok? Estos estados financieros pues son indicativos. Por ejemplo, nos pueden hablar sobre el nivel de solvencia de la entidad o de su grado de endeudamiento en el dado caso que exista, ¿ok? Pues los estados financieros son públicos y solo es necesario acceder al registro mercantil para consultar las cuentas anuales de una empresa, ¿ok? Estas cuentas que acaban reflejadas en el registro deben haberse realizado siguiendo los principios contables y pues de ahí viene su importancia. ¿Ok? Aquí como lo vimos en la diapositiva, estos son algunos de los principios contables básicos. Vamos a hablar, por ejemplo, vamos a ver el principio de vengado. Aquí en ejemplo, pongamos un ejemplo. Una empresa realiza una compra de mercancía
por valor de 500,000 pesos. Esto en diciembre del año del 2020, pero que realmente pues se va a pagar en marzo del año 2021. Entonces, este ejercicio, según el principio de devengo, deberá considerarse en la contabilidad del año 2020 y no en la del 2021. ¿Esto por qué? Porque en el 2020 fue cuando se realizó la compra, ¿ok? Entonces ahí se hace, ahí es donde entran los principios contables. La empresa tiene cierto grado de deuda, ¿ok? Pero pues en el 2021 se espera pagarse, entonces pues ahí es donde van jugando los elementos del nivel de endeudamiento y solvencia de la entidad. Este es el ejemplo del devengado. Vamos a hablar ahora del de uniformidad, ¿ok? Consideremos un caso en que una empresa en concreto pues establece un método específico para calcular el valor de las materias en su almacén, ¿ok? Una vez elegido este método, pues deberá mantenerse en el tiempo, ¿ok? Pero pues de repente las circunstancias económicas aconsejan cambiar el método de valoración para calcular su valor y por lo tanto, solo en este caso, pues es posible también cambiar el método para calcular el valor, ¿ok? Obviamente, pues será necesario reflejar este cambio en la memoria. Vamos a hablar de otro principio, ¿cuál podemos ver? El de prudencia, ¿ok? La misma definición es un ejemplo en sí mismo, pero a ver, vamos a hablar de un caso más complejo. ¿Cómo debemos reconocer un pago futuro por una reclamación que nos ha afectado un tercero? ¿Ok? Aquí pues debemos valorar económicamente la contingencia que se produce y reconocer en el ejercicio que se cierra como gasto el importe a desembolsar en el futuro, incluyéndolo en el pasivo del balance. ¿Ok? Vamos a hablar de otro. Puede ser vamos a hablar ahora sobre la importancia relativa de estos principios. ¿Ok? Por ejemplo, si una empresa resulta que tiene un gasto de un importe realmente grande y de hecho este gasto no supondrá ningún tipo de incidencia en la imagen fiel de la situación financiera de la misma, pues no, y de igual manera, pues no se puede saltar ninguno de los principios contables establecidos. Aquí, pues la respuesta es que sí se puede, porque aquí es donde entra el principio de la importancia relativa, ¿ok? Entonces aquí en la diapositiva estamos hablando solamente de algunos de los principios básicos contables, de los cuales pueden seguir investigando, ¿ok? Ahora, hablando de las normas y principios de la contabilidad, las normas de información financiera, las NIF, aquí tenemos, por ejemplo, tres de ellas, que son la NIF A1, esta habla de la estructura de las normas de la información financiera. La NIF A2, aquí podemos encontrar los postulados básicos. Y la NIF B2, que aquí nos indica el flujo de efectivo. Estas normas hacen referencia al resultado de procesos de investigación entre una comunidad financiera y de negocios, así como otros sectores interesados. Esto llevado a cabo por el consejo emisor. Estos están formados por los investigadores de tiempo completo que provienen de diferentes campos relacionados con la finanza y la contabilidad, en donde la independencia de criterio y la capacidad profesional pues son requisitos imprescindibles, ¿ok? Bueno, las NIF
Entonces, pues, como lo vimos, es una norma mexicana aplicable, ¿ok? Estos em, están divididas, conformadas por las NIF, por las INIF o por las ONIF, ¿ok? Que son, por ejemplo, los boletines de principios de contabilidad, ¿ok? Ahora, como lo vimos, pues las NIF están divididas eh, por ejemplo, NIF A, en donde podemos encontrar un marco conceptual, que lo vimos aquí en NIF A1, que hace referencia a la estructura de estas normas. De la NIF B, aquí pues son pues normas aplicables a los estados financieros en conjunto, ¿ok? La NIF A2 pues son postulados básicos. Entonces, más que nada, esto es lo que hace referencia a las normas y principios de la contabilidad, ¿ok? Continuamos con la siguiente diapositiva que nos habla del ciclo contable. ¿Qué es el ciclo contable? Primero vamos a hablar que el ciclo contable, pues es el proceso de aceptar, grabar, clasificar y acreditar los pagos hechos y recibidos dentro de una empresa durante un periodo contable en particular. Las compañías pues generalmente hacen balances de sus libros cada 3 meses y luego otra vez cuando termine el año. ¿Ok? Aunque pues en otros prefieren asentar los libros diarios semanalmente. Esto es mucho más trabajo, pero pues se puede realizar si así lo deseas. ¿Ok? Ahora sí vamos a ver algunos de los pasos del ciclo contable que hace referencia al equipo. ¿Qué es lo que nos indica aquí? Que es un proceso sistemático que permite registrar y procesar todas las transacciones financieras de una empresa. ¿Ok? El ciclo contable también tiene etapas. Por ejemplo, nos habla sobre el análisis de las transacciones, el registro en el libro diario, el traspaso al libro mayor, balanza de comprobación, ajustes, estados financieros y cierre de libros. ¿Ok? El ciclo contable, pues como lo hemos visto, tiene también sus etapas y sus pasos. Vamos a hablar, por ejemplo, el paso número 1, pues las transacciones financieras ocurren como vender el inventario, comprar materiales o hacer el pago, ¿ok? Después, pues, estas transacciones son anotadas en un diario financiero, dependiendo en qué fue gastado el dinero o de dónde se originó, ¿ok? Los débitos, pues, son usados para indicar el dinero gastado y los créditos son usados para el dinero que se recibe, ¿ok? Ya después de esto, las transacciones, pues, las vamos a colocar en el registro mayor, que esta es la lista en donde se encuentran todas las cuentas de la empresa que generan un impacto. Puede ser como la renta o el presupuesto del marketing. ¿Ok? Aquí pues también se hacen las balanzas de comprobación, los ajustes contables necesarios. ¿Ok? Vimos que al final del periodo contable, pues se hace un borrador del balance para validar que todos los números estén correctamente. ¿Ok? Aquí, pues también ayuda para encontrar si hay algún desbalance y corregir. Y una vez que ya todo está bien balanceado, todo bien estructurado, aquí es donde pues ya la declaración financiera está preparada. ¿Cuál es el ejemplo de una transacción contable? La compra de inventarios a crédito. ¿Ok? Vamos a continuar con la siguiente diapositiva que nos hablan acerca de los estados financieros. ¿Cuáles son los principales estados financieros? Esto lo hemos estado viendo en clases anteriores. El primero nos habla
del balance general. El balance general pues muestra los activos y los pasivos y el patrimonio de la entidad en un momento específico. Otro de los principales estados financieros es el estado de resultado. Aquí que se reflejan los ingresos, los costos y los gastos, así como la utilidad o si existe pérdida neta durante el periodo. ¿Ok? El flujo de efectivo, nos detalla entradas y salidas de efectivo. ¿Ok? Obviamente aquí también se clasifican si son actividades de operación, de inversión y de financiamiento. ¿Ok? Y por último, también podemos hablar sobre el estado de cambios en el patrimonio. Este presenta las variaciones en el patrimonio de la entidad durante un periodo. Ok, ahora hablemos sobre el registro contable y asientos. El registro contable y asientos hace referencia al registro de las transacciones y de los asientos contables. Aquí, por ejemplo, en métodos de registro podemos ver que podemos agregar los sistemas de partida doble, los débitos y los créditos. Esto hablando sobre mi registro de la contabilidad. Y en cuestión de asientos contables, pues podemos ver que hay asientos de apertura, asientos de alguna operación, asientos de ajuste y pues asientos de cierre. ¿Ok? Entonces aquí vimos cómo hay registros contables en donde pues puede haber sistemas de partida doble, en donde registro mis débitos, mis créditos, mientras que los tipos de asientos contables pues puede haber asientos de apertura cuando se inicia el negocio, asientos de operación cuando se hace alguna venta, alguna compra, asientos de ajustes cuando al final de mes se hace un ajuste para que la información esté pues realmente balanceada y asientos de cierre. ¿Ok? Vamos a hablar ahora sobre los ajustes y el cierre del periodo contable. Los ajustes contables, como ya lo hemos estado viendo, son necesarios para asegurar que los estados financieros reflejen fielmente la situación financiera de la empresa al final del periodo. Cuando hablamos de ajuste contable, hacemos referencia a que estos son correcciones realizadas al final del periodo. ¿Esto para qué? Para reflejar una situación real de la empresa. ¿Ok? Estas correcciones no son más que nada para esto. Si yo no hago este ajuste y obtengo otro resultado, pues la situación real de la empresa, pues no es la real. ¿Cuál pueden ser algunos de estos ajustes? Por ejemplo, la depreciación, la amortización y pues la provisión para cuentas incobrables. Y podemos ver también que nuestro proceso de cierre, aquí podemos incluir los cierres de cuentas temporales, la transferencia de resultados al patrimonio y una balanza de comprobación post cierre. ¿Esto para qué? Volvemos a lo mismo, para validar que nuestra información reflejada sea la real. ¿Ok? Es importante porque pues nos va a indicar obviamente la situación real de la empresa y recuerden que tener bien organizado estos tipos de ajustes pues nos van a ayudar a la toma de decisiones estratégicas. ¿Ok? Aquí como lo podemos ver, también hay análisis e interpretación financiera. ¿Qué herramientas puedo utilizar para hacer mi análisis financiero? Pues aquí hay razones financieros, el análisis horizontal y vertical que vimos ya en la clase pasada. ¿Ok? También podemos ver el análisis e interpretación de los estados financieros para validar la situación económica, para evaluar, perdón, la situación económica de una entidad, las razones financieras y los análisis horizontales y verticales, pues nos van a permitir identificar tendencias. ¿Qué quiere decir esto? Comparaciones relevantes. Este análisis, como todo, va a ser crucial para la toma de decisiones sobre inversión, financiamiento y operación de la empresa. ¿Y cuáles son mis principales razones financieras? Aquí hablamos de la liquidez,
que hace referencia a la razón corriente. Recuerden que cuando hablamos de activo pasivo hay corriente y no corriente. El corriente hace referencia a que se espera obtener efectivo en un tiempo menor, ¿ok? La rentabilidad, pues aquí nos hace referencia al margen de utilidad neta. La solvencia, qué tanta razón de endeudamiento tiene la empresa. Y la eficiencia, que aquí habla de rotación de inventarios. ¿Ok? Vamos a continuar con las conclusiones ya para finalizar esta clase. Pues aquí lo vimos, la contabilidad es el lenguaje de los negocios y es esencial para cualquier entidad que desee operar de manera eficiente y eficaz. ¿Ok? A través de la contabilidad se pueden tomar decisiones estratégicas informadas y se puede asegurar la transparencia financiera. ¿Ok? Recuerden que por eso es muy importante tener todo cuadrado, balanceado la información, hacer borradores, porque de nada sirve que yo no haga esto si al final todo mi ejercicio va a estar incorrecto. Y pues eso con el tiempo, si la empresa va mal, eso con el tiempo, pues en mi balance puede estar todo correcto, pero acá la realidad operativa de la empresa va a ser otra y pues puede tener también ahí un final trágico, ¿no? Entonces es muy importante esto, al igual, digo, también como puede ser algo trágico, se puede hacer mal el cálculo y por pensar que, no sé, por ejemplo, la empresa está endeudada, pues no se pueden renovar eh, pues demás elementos de la empresa y pues puede ser que la empresa esté en su total, tenga solvencia realmente, ¿ok? Entonces es muy importante estudiar estos términos para que al final, pues tengamos una contabilidad real y se puedan tomar decisiones estratégicas. ¿Ok? Pues esto ha sido todo por la clase de hoy. Ya está la tarea publicada en la plataforma. Si tienen alguna duda o pregunta, pueden contactarme por la plataforma. Hubo un error de sistema en cuanto a los exámenes, sobre la evaluación. Ya se está solucionando, no se preocupen si les arrojo una calificación y ya capturada aparece otra, eso también se va a solucionar. Tuvieron 2 intentos, se va a tomar la mejor calificación, ¿ok? Y pues el recordatorio de todas las clases es seguir investigando sobre el tema visto. Tienen su material de apoyo con videos publicado en la plataforma, ¿ok? Entonces, pues esto ha sido todo por la clase de hoy. Seguimos en contacto y nos vemos la siguiente clase.